Hablar un poquito de la reforma tributaria, reforma de las jubilaciones. Un tema, el de las jubilaciones, complicado, ¿eh? En promedio 900 pesos por mes menos cada jubilación mínima, no es poco, y además el sistema de actualización que no va a ser como era antes, de acuerdo a la inflación, ¿no? Se cambian los parámetros. Bueno, se va Ignacio Zuleta, así lo bautizo bien. Gracias, amigo. Gracias. José Luis Machinea, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo apreciás en general esta reforma que fue lanzada con bombos y platillos por el gobierno? Dame un minuto para ponerlo en contexto. ¿Qué pasó con el gasto público desde el 2004 hasta el 2015? Aumentó 19 puntos del producto, de 23 a 41. ¿Sí? ¿Ven qué? Salarios de empleados públicos, 6 puntos. Jubilaciones, 5 puntos del producto. Más de 3,5 millones de jubilados adicionales. Y finalmente, subsidios a los electricidad, gas, etcétera, 4 puntos. Ahí tenés 75-80%. Entonces, eso, más déficit fiscal de 6,5 puntos del producto, más exportaciones que no aumentan mucho y sobre todo inversión que es 17 puntos del producto. El telespectador dirá, 17 puntos del producto, ¿eso qué significa? Bueno, que no alcanza significa. Que no alcanza, que no hay, en la historia no se conoce un caso que con 17 puntos de inversión un país pueda crecer, no digo al 10, al 4% por año. Los países de América Latina que le ha ido bien han invertido entre 23 y 25 puntos del producto. Entonces digo, hay un problema de inversión extraordinario, hay un problema de déficit fiscal y hay un gasto público considerable. Entonces, en ese contexto se da esta reforma. Esta reforma tributaria, sistema laboral y sistema de pensiones. En el tema tributario, ¿cuál es la característica de esta reforma? Dos, diría yo. La primera, gradualismo, una vez más, muy gradual, ¿no? 5 años. 5 años, voy bajando lentamente esto, o subiendo lentamente aquello otro. Segundo, es una reforma pro inversión. Esto significa pro empresas, básicamente. Y ahí tenés el impuesto a las ganancias, tenés el impuesto al cheque a cuenta de ganancias, tenés el IVA para inversión que se va a pagar ahora en un periodo de 6 meses y eso es muy importante para la inversión. Eventualmente ingresos brutos, si logran convencer a las provincias. Es pro inversión. ¿Qué pasa con el salario? Bueno, el salario no le va demasiado bien necesariamente en esa reforma. Tampoco es tan mal porque es muy gradual, ¿no? Pero no demasiado bien, sobre todo si a eso le sumamos el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Y a las jubilaciones no le va a ir bien tampoco. Y a las jubilaciones, vamos a poner en contexto, digamos, ¿cuál era el régimen actual? ¿Por qué se ajustaban las jubilaciones? Por la inflación, salarios y la recaudación de la DGI. La de Seguridad Social. Sí, Seguridad Social. Claro, eso hacía que las jubilaciones estuvieran subiendo mucho más que la inflación, ¿no? Y eso hacía... No en el 16. No en el 2016. No, 16 porque fue la inflación muy alta. Exactamente. Pero a partir de ahí, ahora viene aumentando. Pero no recuperaron lo del 16 todavía. Bueno, este año yo creo que básicamente van a recuperar porque la inflación vuelve a los niveles de ese entonces y la recaudación supera eso. Entonces, ¿cómo es en el mundo? Bueno, es función de la inflación y es función de qué otra cosa. O de los salarios puede ser. De la recaudación, que yo sepa, en ningún país del mundo. Yo diría, el gobierno está proponiendo inflación. Vamos a mantener las jubilaciones de este año, que recuperan la pérdida del año pasado. Yo creo que agregaría salarios, porque los salarios hay una relación de lo que cobran los jubilados con los salarios, debiera haberlo. Yo creo que deberían agregarle salarios aparte del nivel de precios, 50 y 50, lo que ustedes quieran. Entonces, ese es un tema muy conflictivo, digo. Toda la reforma, por más que muy gradual, es muy complicada desde el punto de vista político. El tema, mirándolo desde una perspectiva más amplia que la macroeconomía, necesaria, pero no suficiente para explicar los fenómenos y coincido con mucho del minuto que explicaste.
Pero da la impresión que en trazo grueso, hablando de movilidad social, la movilidad social de la clase media-baja, media-media, realmente es descendente con respecto a la clase media-alta y los sectores altos. Entonces, acá hay un tema, digo, por más gradualismo que haya, a la larga, en el largo plazo, cuando todos estemos muertos, como decía algún economista, bueno, se van a notar esta configuración de una sociedad distinta. Para mal en eso. Sí, yo estoy básicamente de acuerdo. Y Charlie creo que lo decía en su introducción, y que acá qué aporta el mundo empresario, algo así dijiste vos, sí. ¿no? La verdad que es la pregunta que te queremos hacer, digo, pues todos ponemos, si los empresarios ponen o reciben. No, yo creo que reciben, en parte porque vos tratás de aumentar la inversión. Hay una cosa ahí atrás. Ahora, deberían poner algo más. Yo no sé, pero digo, a ver, hay una ley de defensa de la competencia que duerme el sueño de los justos en el Congreso hace rato, de Negre y creo de Carrió. Bueno, saquemos la ley de defensa de la competencia, por lo menos que alguien se haga cargo de algunos problemas oligopólicos o monopólicos. Y los órganos de ejecución. Y los órganos de ejecución digo, que este sean... es otro tema, tenés una muy buena ley. Absolutamente. Y no existe. Totalmente de acuerdo. Entonces digo, mínimamente eso para el sector industrial, servicios. El sector agropecuario, yo creo que ahora están reteniendo granos porque el IVA va reduciéndose a poco para la soja. Terminemos con esto. Pongamos 25 y terminemos con la promesa de que vamos a bajar 5 puntos más de aquí en más. La emergencia fiscal también requiere del apoyo del mundo empresario, sector agropecuario y sector industrial. Seguramente hay más cosas, pero a mínimamente defensa de la competencia, no solamente la ley, sino ejecución razonable, y el sector agropecuario, bajemos la soja a 25, que por lo que me dicen da en términos relativos una rentabilidad razonable, y el resto tendrá que esperar que pase este Ahora, problema. ¿cómo interpretamos fiscal? el gravamen a la renta financiera? Bueno, yo creo que eso va en la dirección correcta. Yo creo que Argentina es casi el único país, casi el único país de América Latina, todos tienen impuesto a la renta financiera, en el mundo ni hablemos, ¿no? Entonces, Argentina se ha hablado todo el tiempo de que es necesario mantener esto exenta porque se ahorra muy poco. Bueno, llevamos, no sé, 40 años tratando de no cobrar impuestos y el ahorro sigue siendo extremadamente bajo. Digo, creo que aumentar el ahorro pasa por otro lado. Creo que es justo y razonable que si vamos a cargar los salarios con la reforma, bueno, esta es del 2000, en su momento los salarios más altos, sobre todo con impuestos, también la renta financiera, y me parece, en eso yo estoy de acuerdo. Podemos discutir cuál era la mejor manera de hacerlo, si era esta o uno que tomara en cuenta la tasa de interés real en lugar de la nominal. No sé, yo tengo ahí algunas diferencias, pero en todo caso a la lógica de que vamos a gravar, las empresas estaban grabadas, ¿no? Eran las personas, vamos a grabar a partir de un mínimo no imponible la renta, la renta financiera. A mí me parece absolutamente justo y razonable en este contexto. Estamos en la especulación de la bicicleta financiera, concretamente, porque retomando un poco esto que estábamos hablando, y bueno, pero si tenemos las LEVAC al 27% y los intereses que pagan son, digo, ¿estamos en la bicicleta financiera o no? Bueno, LEVAC va a estar grabado, por lo menos, por la renta financiera, eso que hablábamos recién, y me parece una buena noticia. Si lo hubiésemos hecho sobre la tasa de interés real, hubiese estado más grabado la LEVAC y menos los plazos fijos, ¿no? Pero bueno, ha habido eso, sí, definitivamente. Hay muchos que especulan y juegan con eso. Yo creo que eso tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no? Que es el otro problema del cual no hablamos, pero cuando hablamos de falta de competitividad, en el mediano plazo eso implica infraestructura, tantas otras cosas. En el corto plazo implica un poco más de tipo de cambio, ¿no? O sea, yo no soy aquellos que están hablando de un tipo de cambio de 22, 23, eso me parece un disparate porque no hay salario real que aguante semejante cosa. Pero definitivamente me parece que si uno tuviera un ajuste del tipo de cambio más en línea con la inflación, la bicicleta esa no sería tan sencilla y tan fácil, ¿no? ¿Y la inflación? Porque tuvimos 1,9 en septiembre, dicen que octubre 1,5, 1,6. Sí. Y es más difícil, ¿no? Es más difícil de lo que
el Banco Central decía que esto es un fenómeno monetario, nosotros reducimos la emisión y aumentamos la tasa de interés y bajamos la inflación. Esto va a llevar más tiempo. Bajar de 40, que significó el inicio de este gobierno con los ajustes de precios relativos, la devaluación, a 23, a mí me parece bien. Lo que me parece mal es que el Banco Central tenga una meta de inflación para el año que viene entre 8 y 12, que no va a poder cumplir. ¿No? Y entonces me parece que lo único que puede pasar es que el Banco Central, en el intento de conseguir esa meta, sea demasiado severo en términos de tasa de interés, y eso es una mala noticia para la marcha de la economía. José Luis Machinea, muchas gracias por haber venido. En un instante va a estar con nosotros el analista, encuestador Alejandro Katterberg.